Con la idea de aprender a manejar una herramienta de SPSS que es muy interesante, vamos a aprender a hacer ponderación de casos. Esta estrategia, esta herramienta se utiliza cuando no se tiene matriz de datos, sino que se tienen ya resultados. Por eso es muy importante aprenderla a manejar, porque ustedes pueden entrar datos que encuentren en un artículo, por ejemplo, y hacer los recálculos, siempre y cuando sean variables nominales o ordinales, dicotómicas o politómicas. Cuando tenemos un proceso de dicotomización de una sola variable, necesitamos crear, digamos en este caso vamos a hablar de si cae cara o cae sello una moneda, y supongamos que tenemos un determinado número de resultados, ya, o sea, ya cayeron, ya sabemos que son 17 caras y 20 sellos, por decir algo. Entonces lo que hacemos es crear una variable que se llame lado. Le vamos a decir que los valores son 1 cara y 2 sello, por ejemplo. O si esto fuera diabetes, sería diabetes 1 sí, 2 no, simplemente. Y en la segunda fila vamos a darle el nombre de conteo, que es donde van a ir los valores que tenemos. Y no le hacemos absolutamente nada a esa fila, solamente colocamos conteo. En la vista de datos vamos a colocar en la variable lado 1, 2, o sea, 1 para que nos quede lo que teníamos con el valor 1, y 2, si fuera, supongamos diabetes, entonces sería diabético sí, diabético no, y supongamos que el resultado que tenemos ya es un resultado hecho, que son 6 datos de cayó cara y en 14 cayó sello. Tenemos entonces, entramos los datos, miren que lo que estamos es entrando los datos al SPSS. Entonces luego nos vamos a la pestaña datos y vamos a ponderar casos. En ponderación de casos vamos a decirle que pondere los casos bueno, dice variable, pero pues en realidad es un título de una fila. Aquí estaba conteo junto con lado, entramos conteo con la flechita acá para que pondere los casos con base en el conteo. Inmediatamente ustedes le dan aceptar, van a notar que en la parte inferior derecha de la pantalla les aparece que la ponderación está activa o ponderación activada, es decir que estamos con unos datos que le está convirtiendo en una especie de base de datos o de matriz de datos, pues ya con todos, con correspondiente a esos datos. Entonces es necesario que ustedes practiquen un poco. Entonces la idea es que ustedes realicen una ponderación con base en esta información. En un estudio realizado una muestra de 1000 personas, se encontró que 78 de ellas eran diabéticos, o sea, 78 sí, y obviamente pues 1000 menos 78 será no. La idea es que ustedes ponderen los casos en SPSS y ¿qué es lo que tienen que hacer? Entran a la lista de variables y crean la variable diabetes con el valor 1 sí y 2 no. Y realmente no es una variable, o sea, titulan la fila, la segunda fila con conteo. Luego van a la vista de datos, dicen en diabetes 1 sí, 2 no, al frente de sí, pues colocan lo correspondiente a la cantidad de personas con diabetes, y en no, pues la cantidad, el resultado de la resta que tendríamos acá. Y ponderan los casos, entran por datos, ponderar casos, ponderan los casos por el conteo y queda listo. Les insisto, debe aparecerles en la parte inferior derecha ponderación activada. La idea es que ustedes entonces ese archivo lo titulen como ejercicio 13 y lo suben al aula en el espacio correspondiente. Habiendo visto esa herramienta, podemos entonces empezar a hablar de contraste de hipótesis, porque así ustedes pueden inclusive inventarse ejercicios para practicar, para poner en práctica todo lo relacionado con el contraste de las hipótesis.
Vamos a empezar por la comparación de frecuencias entre dos grupos. Si yo tengo grupos, inevitablemente estoy teniendo una variable cualitativa, ¿cierto? Que me genere los grupos. Y si estoy hablando de frecuencias, es decir, de proporciones, también tengo que estar hablando de otra variable cualitativa. Para este caso, entonces, la prueba que se utiliza es el chi cuadrado de homogeneidad y estaríamos hablando del nivel relacional con un análisis bivariado. Un análisis bivariado tenemos dos variables, en este caso cualitativas. ¿Qué se hace con ellos? Si los grupos se comparan, más adelante veremos que también se pueden asociar y esa asociación tiene medidas de la asociación. Ustedes conocen lo correspondiente a las medidas, como el riesgo relativo, la razón de disparidad y demás. Y también saben que cuando estamos trabajando con dos variables cualitativas, pues la prueba que se utiliza es el chi cuadrado. El contraste de la hipótesis para este caso pues tiene como finalidad identificar las diferencias entre los grupos, si existen diferencias entre esos dos grupos que estamos comparando. De tal manera que la hipótesis alterna sería que las frecuencias de la variable aleatoria, es decir, la variable que vamos a averiguar en los grupos son diferentes, y pues la nula que no son diferentes o que son iguales. Y como les decía, aplicamos chi cuadrado de homogeneidad. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Se ha evaluado el rendimiento académico como adecuado e inadecuado. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una variable nominal dicotómica, rendimiento académico, adecuado e inadecuado. En una muestra de 600 estudiantes de la Universidad de Caldas, 300 hombres y 300 mujeres, es decir, tenemos una segunda variable que es la variable sexo, 1 hombre, 2 mujer. ¿Qué tenemos? Dos variables cualitativas. Entonces, como resultado se encontró rendimiento académico adecuado en 280 mujeres y en 255 hombres. Con base en este estudio podría afirmarse que existen diferencias en el rendimiento académico de hombres y mujeres en la Universidad de Caldas. Obviamente esta pregunta está generalizando a toda la universidad de Caldas. En la muestra, pues obviamente que hay diferencia, 280 y 255, pues son dos números diferentes. En la muestra hay diferencia. Pero lo que nos interesa saber es si esta diferencia que encontramos en la muestra es generalizable al resto de la población estudiantil de la Universidad de Caldas. Por eso es que hacemos un contraste de hipótesis, porque vamos a pasar de un dato de una muestra a una inferencia en la población correspondiente. Los datos que tenemos entonces nos generarían esta tabla de 2 por 2. Rendimiento adecuado, rendimiento inadecuado, mujer, hombre. Aquí tenemos los datos que teníamos, decíamos que eran 300 mujeres, que eran 300 hombres y que tenemos 280 mujeres con rendimiento adecuado y tenemos 255 hombres con rendimiento adecuado. Entonces aquí tenemos los datos y lo demás pues son simplemente restas. Y aquí sumamos estos totales de rendimiento adecuado e inadecuado. ¿Cómo sería la formulación de la hipótesis? Es decir, el ritual de la significancia. A este cuadro que ustedes ven aquí lo vamos a llamar el cuadro del ritual de la significancia y es el que ustedes deben pues practicar en estos temas que nos faltan por ver en el curso. Lo primero, como ustedes saben, es definir la hipótesis alterna. Entonces tenemos que existen diferencias, la hipótesis alterna siempre le da la diferencia, existen diferencias en el rendimiento académico entre hombres y mujeres. Estamos en el plano de la comparación. ¿Qué diría la hipótesis nula? Simplemente es la negación. Recuerden que simplemente es negar, pues no existen diferencias. O también las diferencias no son estadísticamente significativas, pero podemos trabajar con este concepto para que vayamos aprendiendo la rutina. El nivel de significancia o el error alfa, ustedes también lo habían visto ya en el curso de epidemiología, pues, y también lo han visto en todos los artículos que revisan, lo usual es que la significancia sea del 5%, o sea 0,05. Y para este caso, con dos variables cualitativas
nominales dicotómicas, pues lo que vamos a utilizar es el chi cuadrado de homogeneidad. Este chi cuadrado de homogeneidad nos va a dar un resultado que luego se traduce al valor de P. Y este valor de P es el que vamos a comparar con el valor de alfa. Si el valor de P es menor que el valor de alfa, nos quedamos con la hipótesis alterna. Si el valor de P es mayor que el valor de alfa, entonces nos quedamos con la hipótesis nula. Ya vamos a ver el ejemplo completo. Después de tener el valor de P y su lectura, pues tomamos la decisión, es decir, decidimos con cuál de las dos hipótesis nos quedamos, y aquí llamo interpretación como quien dice a la redacción propia del párrafo en el que estarían los resultados del estudio. Veámoslo entonces entero. Como aquí ya lo que yo voy a trabajar son dos variables, que son rendimiento y sexo. La ponderación de casos que vimos al principio es una sola variable que les daba el ejemplo, por ejemplo, diabético sí o no, y el conteo. En cambio aquí sería el rendimiento, que es adecuado o inadecuado. Entramos los valores 1 adecuado, 2 inadecuado, y en sexo pues entraríamos 1 mujer, 2 hombre. Tenemos que revisar la tabla de 2 por 2 para poder entender la manera como se ingresa el dato. Veamos. Aquí tengo la etiqueta hombre-mujer. Vengo a la lista de datos y coloco entonces la primera que tengo es rendimiento, entonces 1, 1, 2, 2, para que me quede adecuado, adecuado, inadecuado, inadecuado. Y luego el sexo, mujer, hombre, mujer, hombre. Eso lo hago con la idea de poder ingresar los valores en Z. Ya les voy a mostrar la tabla para que se vea con claridad qué es ingresar en Z. Aquí teníamos la tabla. Entonces, si yo quiero entrar los datos de esta manera, 280, 255, 20, 45, pues lo que requiero es que primero esté rendimiento adecuado y mujer. Después rendimiento adecuado, hombre. Luego rendimiento inadecuado, mujer. Y luego rendimiento inadecuado, hombre, que es justamente lo que estamos logrando con la diapositiva que les estaba mostrando hace un momento. Perdón. Vamos entonces, después de ingresar los datos, de tenerlos completos, de haber hecho los valores masculino y femenino y demás, vamos a, por datos, a ponderar los casos. Ponderamos, como ya les había dicho, por conteo, y nos debe aparecer en la parte inferior derecha que tenemos ponderación activa en nuestra matriz de datos, de tal manera que es como si ya se hubiera generado la matriz o todos los datos correspondientes a esa información. Una vez hecho esto, ya podemos entrar a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Entonces, para poder hacer el chi cuadrado, que es el contraste de hipótesis que nos interesa, pues tenemos que llegar a generar una tabla cruzada en el software. Esas tablas cruzadas, que ustedes también ya las conocen, en este caso se hacen por ahí. Simplemente tomamos la variable que está acá, la que consideremos la colocamos en las filas, y la otra la consideremos la colocamos en las columnas. Vamos a utilizar estos dos botones, el botón de estadísticos y el botón de casillas, para pedirle al software que haga los cálculos. En los estadísticos vamos simplemente a señalar chi cuadrado, simplemente colocamos el chulito en chi cuadrado, y en las casillas vamos a pedirle que los porcentajes que nos presente sean por columna.
¿Por qué motivo por columna? Me devuelvo. Yo estoy comparando, el rendimiento académico lo tengo en las filas y en las columnas tengo el sexo. Y yo estoy comparando hombre con mujer, hombres y mujeres, de tal manera que lo que me interesa es el 100% de hombres y el 100% de mujeres. Por este motivo debo pedirle los porcentajes por columna, como lo tengo aquí señalado. Simplemente se da a continuar a aceptar y esta es la información que se produce. Sale la tabla, la misma tabla con la cual alimentamos la matriz de datos, con sus porcentajes correspondientes. Dice que del 100% de mujeres, el 93,3% en rendimiento académico y del 100% de los hombres, el 85% tienen rendimiento académico adecuado. Esa tabla pues ya la conocíamos, aquí lo nuevo que tenemos son los porcentajes que nos permiten hacer la comparación, saber al menos en el plano de los números como tal, del porcentaje, de la frecuencia, en quién es más frecuente el desempeño académico adecuado. Venimos entonces al chi cuadrado. Este es el estadístico con el que estamos contrastando la hipótesis. Nos da un valor de 10,784, pero en realidad lo que a nosotros nos va a interesar es la significancia asintótica. Este valor de la significancia asintótica a dos caras, esto es equivalente al valor de P, al valor de P. Entonces, esto es lo que vamos a mirar. ¿Y qué nos interesa de este valor de P? Compararlo con el alfa que estamos tolerando, que es un alfa del 5%, que es lo usual pues que en investigación lo trabajemos con el 5%. Entonces tendríamos, retomemos el ritual de la significancia. Habíamos dicho que existen diferencias en el rendimiento académico como hipótesis alterna. En la nula, que no existen diferencias en el rendimiento académico entre hombres y mujeres. El nivel de significancia que establecimos fue el 5%, es decir, vamos a aceptar equivocarnos hasta en el 5% de los casos. El estadístico de pruebas chi cuadrado y obtenemos un valor de P de 0,001 que pasado a porcentaje sería, corremos la coma, pues 2 lugares, ¿cierto? Sería 0,1%. ¿Cómo se lee ese valor de P? Se lee, siempre se lee igual, con una probabilidad de error, entramos el valor de P del 1%, del 0,1%, perdón, y aquí colocamos la hipótesis alterna, siempre, que dice existen diferencias en el rendimiento académico entre hombres y mujeres. Entonces la lectura del valor de P es con una probabilidad de error del 0,1%, existen diferencias en el rendimiento académico entre hombres y mujeres en la Universidad de Caldas. Este valor de P me está diciendo que en efecto hay probabilidad de que yo me esté equivocando en esa conclusión que estoy sacando, hay una probabilidad del 0,1%. Pero como yo dije que iba a tolerar equivocarme hasta en el 5% y me voy a equivocar en mucho menos, entonces yo tengo toda la posibilidad de quedarme con la hipótesis alterna como conclusión de mi investigación. Entonces, la toma de decisiones es que me quedo con la alterna. Existen diferencias en el rendimiento académico entre hombres y mujeres. ¿Y cómo lo interpreto? Pues según el estudio realizado en la Universidad de Caldas es mayor la proporción de mujeres que tienen rendimiento académico adecuado si se comparan con los hombres. ¿Cómo sé que es mayor en las mujeres? Pues porque aquí lo tengo. Del total de mujeres, el 93,3% tienen desempeño académico adecuado, en cambio de los hombres el 85%, es decir, es mayor el desempeño académico en las mujeres. Ustedes van a hacer el mismo ejercicio, pero no con ponderación de casos. En el aula virtual encuentran esta base de datos, bajo peso departamentos 2020. Allí se encuentran los resultados de un estudio en el que se evaluaron 100 nacidos vivos en Risaralda y otros 100 en Caldas. Es decir, ya tenemos la primera variable, departamento Risaralda y departamento Caldas. Se encontró bajo peso. Entonces, ¿qué se hizo? Determinar bajo peso sí, bajo peso no. Entonces se encontró bajo peso 9 en los primeros y 7 en los segundos. Con estos resultados, podría afirmarse que la proporción de bajo peso al nacer en Caldas es diferente a la de Risaralda. La idea es que ustedes realicen el ritual completo en un cuadrito similar al que les mostré
y ese archivo lo suben en Word al aula. La parte final de la interpretación, insisto, es como la conclusión, lo que ustedes sacarían, es como el pedacito que publicarían en el artículo que estuvieran haciendo producto de la investigación.